Sí. Sí, el libro está como educativo. Es como hacer un electivo, la luna, pero la luna primera parte, Marte segunda parte y asteroides tercera parte. Y ahí termina el tópico de astrominería. Lo que me tocó ver a mí, le adelanto, es como cómo usar los recursos que hay en la luna para desarrollar cualquier cosa allá. Y encontré una tecnología que la que pensaban aplicar cuando se hizo el libro, debe tener como 10 años el libro, 2011, 2012 parece que era. Y la busqué, la googleé y la encontré. O sea, ya la están usando ya. Y van a decir, ¿y eso? Es como súper interesante. Ya, Abraham, en vista que ya a las 20:05, si no llega nadie, partís tú. Brenda, ¿hiciste alguna cosa hoy día o no? Sí, sí, me tocó el capítulo 14. Ya, bueno, el 13 y el 14, en ese orden. Ya, Abraham, parte nomás. Comparte, Ya, después sigo yo y después está Brenda. ya. Un segundito. Compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, se ve. Ya. Bueno, para empezar, el capítulo 23 trata sobre el estado de propiedad de los recursos lunares. Como a quién pertenecen, ese Ya. tipo de cosas. Va por ese lado. Ya. O Hay un sea, capítulo que se llama Propiedad Inmobiliaria Extraterrestre. ya, Una persona que se llamó Dennis Hope y creó una empresa, una embajada lunar, en la cual le vendía a personas como terrenos en la luna. ya, Ya. Pero empezó a vender personas y eran personas incautas que le compraban, por eso. ¿Y por qué no podía hacer eso? Porque existe un principio de no apropiación del derecho espacial. Está en el artículo 2 del Tratado del Espacio Exterior de 1967, el cual dice que se prohíbe la apropiación nacional por reivindicación de soberanía mediante el uso, ocupación o cualquier otro medio. O sea que es, entre comillas, de nadie. Es de todos y de nadie a la vez. ya. También aparecían dos términos muy interesantes que era corpus y animus, possendi. Que uno no solamente debe tener como las ganas de tener algo, sino que también debe ocuparla. Corpus es corpóreo, que llegar allá e instalarse. Es como cuando acá en Chile, en los pueblos australes, se hace soberanía. Algo Correcto. muy similar. No solamente decir que aquí es de Chile, sino que también hay que hacer soberanía. Y que reclamar algo no significa poseer ese algo. Pero, ¿quién es el dueño de la luna? Según el artículo 1 del Tratado del Espacio se proclama: los reinos del espacio exterior, incluida la Luna y otros cuerpos celestes, serán libres para su exploración y utilización para todos los estados, sin discriminación de ningún tipo. O sea que cualquiera puede ir y explorar y utilizar sus recursos. Y la exploración y utilización de los reinos extraterrestres se declara como competencia de toda la humanidad. Es de todos. Pero, ¿de quién son los recursos? Habían diferentes tesis que se trataban. Había una que era sobre de quién haya patrocinado su extracción a través de trabajo invertido en la propiedad y por tanto obtiene con eso el derecho a extraer y comercializar los productos que se van a extraer en la luna. Pero también había un problema porque se quería una distribución igualitaria de los beneficios. Y ese punto no está muy claro.
ahí trataban sobre que sea una distribución igualitaria entre las empresas que aportaron, pero también se tocaban puntos que era algo que pertenecía a la humanidad. Entonces, ¿cómo se iba a repartir eso que tú invertiste tu capital para toda la humanidad? Bueno, en conclusión, para poder hacer exploración, se deben caracterizar los derechos de propiedad. Esto va a ser mucho más beneficioso para la humanidad que mantener los reinos extraterrestres sin desarrollar. En otras palabras, se debe dar concesiones a las distintas empresas para que inviertan y de esa manera, asegurándole obviamente que tengan ellos beneficios, se desarrolle nueva tecnología. Porque como ahora está en el aire y no se sabe si extraigo algo a ser mío, a ser de la humanidad, cómo se va a repartir, nadie va a querer invertir en algo así, a menos que tenga la seguridad de que lo extraído va a ser algo rentable para su negocio. Y Súper. esa era la pequeña presentación. También había muchos, hacían alusión a que, por ejemplo, en el mar era como la luna, que el mar como es de todos, pero en el mar hay peces, y lo que nosotros queríamos capturar eran peces. Si bien el mar es de todo, la persona que tiene el bote, tiene los anzuelos y la carnada, es quien saca los peces. Entonces de él es esa pesca. Aunque los peces estén en el mar, que es de todos, al él extraer esos recursos, pasan a ser propiedad de él. Y había muchas otras citas a pastores, mejor dicho, ¿cómo se llama esto? A personas de la iglesia, que no recuerdo el nombre, ¿Ya? y a muchos autores que hacían alusión a este tema. Y de eso trataba. Ya. Que aún no se tiene. ¿En qué país era, profesor? Edimburgo, donde se está discutiendo esto. Luxemburgo. Luxemburgo. Se está Luxemburgo. discutiendo este tema Sí, actualmente. sí. De hecho, el Luxemburgo, que es chiquitito, ya han invertido, el país como en sí, es rico, invirtió directamente en la parte espacial. Ya, y se basó a hacer el centro como espacial europeo, una cosa así, como muy importante. Algo me Eso era escribió una con pequeña presentación. Era buena. mucho más extenso, pero había muchas citas de diferentes otros libros, y eso los dejé fuera. Ujú. Ya, yo voy a compartir también lo que tengo yo. Ya. Ese es el capítulo que me tocó a mí. El uso de los recursos lunares para obtener generación de energía en la Luna. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la clave aquí de toda esta historia? Energía eléctrica. O sea, es la única energía que tú sabes a ciencia cierta que tú vayas a poder obtener. Entonces, ¿cómo partía la persona que empezaba a narrar esto? Decía que, claro, a través de los satélites que ya existían, ya que ya se podía empezar a traspasar un poco de energía hacia la Luna, ¿ya? Pero después empezaron a ver qué cosas se iban a hacer como prioritarias en la Luna, ¿ya? Y, a ver, vamos a hacer avanzar. Y dijeron, bueno, tenemos que tener lugares, la aldea lunar, pues, lo que nos habían dicho el Moon Village, ¿ya? Con dos objetivos importantes, ¿ya? O sea, aparecen tres ahí, ¿ya? Primero, tratar de sacar algún recurso que hay en la Luna, ¿ya? O sea, tengo que tener un espacio para hacer minería lunar, ¿ya? Lo otro, para hacer turismo, ¿ya? Porque eso no va a ser menor, ¿ya? Y obviamente una estación científica en la Luna, ¿ya? Entonces, partieron por lo más básico, de dónde pueden sacar la energía y qué pueden obtener. Y encontraron el famoso rigolito lunar, ¿ya? El regolito, ¿ya? No rigolito. Y además de eso, también encontraron que existe agua congelada en ambos polos en la Luna, ¿ya? Entonces, no han, o sea, lo que estaba puesto en el libro, todavía no habían misiones de exploración. No creo que hayan habido desde que se terminó el libro a la fecha, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que encontraron mucho? Que el rigolito tiene esa composición de silicio, aluminio y magnesio, en grandes cantidades, ¿ya? Entonces,
a alguien se le ocurrió, ¿y por qué no fabricamos paneles solares en la Luna? ¿Ya? Y la palabra es tácita, es sobre la superficie lunar. O sea, no es que hay que sacar y hacer un panel, sino que pasa una máquina y la máquina va fundiendo y el rigolito va creando el panel y tiene ciertas características, ¿ya? Entonces, además de eso, al fundir, está lo que decías tú, Abraham, sale oxígeno y va a salir hidrógeno del mismo rigolito, ¿ya? Además de algunas otras cosas que son fluorita y otros varios. Y ahí coloca algunos textos donde hacen las pruebas de cómo, a través de la composición del rigolito, ellos pueden obtener eso que se está diciendo, ¿ya? Entonces, bueno, ¿y cómo vamos a fundir? Y ahí viene lo mismo que habíamos visto. Se colocan 3 antenitas, se pasa a través de un cable y se llega al material de fundición. Y ahí está ese sistema, que tiene 4 parabólicas, ¿ya? Que colecta esa energía, la pasa por un cable, y ahí sí que me hizo el clic, ¿ya? A través de fibra óptica, y llega a el lugar donde va a fundir. Y es una cosa así, ¿ya? Recolectan la energía y fíjense debajo de ese carrito. Ese carrito va caminando y va haciendo el panel solar. O sea, es un auto que va haciendo un camino a medida que, no creo que haya vaya rápido, pero va fabricando, va fundiendo y va fabricando el panel solar, ¿ya? Y eso se llama cell paver, ¿ya? O el pavimento de celda, ¿ya? Y chan chan existe. Lo encontré en una página, de ahí se lo voy a mandar, ¿ya? Donde tienen celdas de pavimento, ¿ya? O sea, ¿y cuál es el punto? El punto es que puede ser infinito, pues. No tenéis límite, o sea, y estos se van juntando una con otra. Entonces, a medida que tú vas creciendo, vas como creando campos, ¿ya? No voy a crear campos de agricultura, sino que campos de celdas solares, ¿ya? Y ahora, el punto está que como es directo sobre la superficie del rigolito, ¿ya? Es muy poco eficiente, ¿ya? Pero funciona, ¿ya? Entonces, la eficiencia baja bajo el 10%, ¿ya? Entonces, y se puede sacar energía de ahí, que es lo fundamental. O sea, si tú con energía, tú puedes ya empezar a construir todo. Ahora, ¿cuál es el otro punto que decía? Que mineran en forma de mineral, ¿ya? El rigolito es ideal porque sacáis el oxígeno, el hidrógeno y sacáis otros elementos que te van a servir para seguir creando esto. Pero lo más básico era aterrizar, poner esta cuestión, el auto va dando vuelta y va creando el panel. Conectáis los paneles y ya tenéis fuente de energía. Entonces, la conclusión final era que la solución inicial, ya, en la Luna para obtener energía es a través de celdas solares que son sobre la superficie, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el punto? Que se pueden cortar, se pueden romper, entonces te va a cortar los circuitos, pero es rápidamente reparable, porque cortáis ese circuito y hacéis una celda por el lado, o sea, es como cuando tú haces una ruta de transporte, ¿ya? Y esa ruta de transporte le hacís varias rutas chiquititas, dentro de la misma ruta. Si se corta aquí, tomo ese atajo y hago una vuelta por acá, ¿ya? Bajo ese concepto. Y eso era cortito, cortito. Ese es el capítulo 13, ¿ya? Entonces, lo importante está en que se puede obtener energía de la propia Luna, ¿ya? Es en forma rápida, o sea, rápida entre comillas, ¿ya? No necesitáis llevar los paneles de la Tierra, sino que se hacen ahí mismo, in situ, textual, ¿ya? Y es el punto de partida para hacer todo el resto de cosas. Brenda, te toca. Ya, ahora voy a compartir.
Ahí se ve. Sí, se ve. Ya, bueno. A mí me tocó el capítulo 14, que habla sobre el sol, las temperaturas y como los recursos polares que hay en la luna. Bueno, en la introducción hay más características relacionadas a la luna. Perdón. Ya nos dice que el eje de rotación de la luna es casi perpendicular al plano de la eclíptica, ¿ya? Y aquí busqué unas imágenes como para guiarnos cuál es la eclíptica y es esa, Ya. que gira en torno a la Tierra. Y también nos dice que la luna tiene las estaciones y debido a la inclinación que tiene, que es de 1,5 grados. Bueno, también acá otro punto importante como que saqué del capítulo 14, que la luz solar siempre es horizontal en los polos, dando así un ambiente térmico, y también decía que en los cráteres de la Luna, en algunos cráteres donde no llega la luz del Sol, las temperaturas también eran como muy, muy bajas, y, y en los cráteres como en la superficie o en los bordes de estos, la luz del Sol era continua. Y según un análisis topográfico, mostraban el porcentaje máximo de la iluminación del Sol que daba durante todo el año era aproximadamente un 70%. Y acá en el 14.12 un poco más de historia, que fueron las especulaciones investigativas sobre las condiciones térmicas en la Luna. Ya en el año 1846, Meloni dice que utilizó una termopila y un galvómetro en el monte Vesubio, y ahí él pudo pudo tener un pequeño calentamiento debido a la luz de la luna. Y también ahí con el tema continuó Lord Rose, quien concluyó que a pesar de eso, así también en el año 1883 al 87, se hizo otro esfuerzo de poder ver igual como las superficies de la luna o ver como las temperaturas o cuánta cantidad de luz llegaba, y acá vieron un concepto que era la luz de la luna consistía en la parte de la luz solar reflejada y en la parte de calor lunar emitido. Ya en el año 1924, Nicholson fue utilizando un balómetro, este bolómetro, en el monte Wilson, y ahí obtuvo estimaciones térmicas que fueron integradas en el disco del lado cercano de la Luna. ¿Ya? Y las últimas observaciones fueron como como con una tecnología más avanzada, por así decirlo, en ese entonces. Fue Gary Stacy, que utilizó este radiómetro, como se ve acá en la imagen, y vio una longitud de onda de 3 millones. Vieron igual como las imágenes más nítidas de la Luna. Y acá algunos objetivos científicos del Apolo 15 y 17 incluyeron la determinación del flujo del calor intrínseco de la Luna. En ese momento fue que ya estaban realizando como las temperaturas un poco más precisas en distintas profundidades que era del regolito, y la mayoría de los datos, como se ve acá, según Huygens, fue que la temperatura diurna en el día oscilaba entre los 400 grados Kelvin, o sea, 126,85 grados Celsius, y la temperatura nocturna oscilaba entre los 90 Kelvin, o sea, menos 183 grados, 5 Celsius. Y a una altura aproximada de 1 metro, la temperatura igual era aproximada a 220 Kelvin, o sea, menos 53,15 Celsius. Ya, y acá fueron como las misiones más modernas ya eran misiones que se mandaban hacia la Luna. Como las más significativas fueron el Clementine, Kaguya y Orbitador de Reconocimiento Lunar, que es el LRO. Usaron una radiometría infrarroja
con un instrumento que se llamaba Diviner, que voy a mostrarla más adelante. Y también otra misión importante fue Change 1, que también realizó un estudio de microondas, como lo llaman, a los datos que en un futuro mostraban como las temperaturas cercanas al subsuelo de la Luna. Y esta imagen que ven a su derecha, estas imágenes son los movimientos de la Luna aclarados por primera vez por J.D. Cassini, que fue en el año 1667 quien continuó esta fue como nuestro modelo que partió hasta actualmente la astrominería, que incluyó también el láser desde la Tierra y que permitió conocer así como la precisión que se tenía de los movimientos cíclicos mensuales y anuales de la Luna. Esto nos permitió predecir la iluminación en lugares a considerar para la instalación de los hábitats polares y sistemas de conversión de la energía. Se tomó este modelo, ¿ya? Y en el 14.4 ya vemos como una base algo como les mencioné acá, el orbitador de reconocimiento lunar, es esto, los datos del Diviner, quien según los estudios que vio, la temperatura, digamos, como acá mencionamos, las temperaturas eran como súper constantes en el polo sur. Entonces, debido a esa iluminación constante, las condiciones térmicas cerca de los polos eran una ventaja como para poner una base lunar ahí y poderla habitar. Así también, en un tiempo, también se pedían instalaciones de plantas nucleares o sistemas avanzados como para hacer frente en caso de que haya como una muy alta temperatura o muy baja temperatura. Y debido a eso, se planificaron los vuelos lunares a donde el hombre era enviado. Y ahí fue que la atención se había desplazado como a ver a los polos. ¿Ya? Y en base a eso se tuvo una combinación topográfica, que estaba viendo la iluminación y el acceso esperado en los recursos. Y ahí fue que la región del Polo Sur pasó a ser la preferida debido a que de ahí también tenía una vista que incluía hacia el centro galáctico y muchas otras regiones celestes que eran interesantes. Y bueno, el Diviner, me olvidé explicarlo, que era un radiómetro de filtro visible e infrarrojo de 9 canales. Y esos canales de onda se seleccionaban para determinar esas características térmicas o minerales que utilizaban la radiación solar reflejada como la emitida en la Luna. Y es por eso que se logró tener esta imagen acá. Y como último punto estaba el rover robótico, que ya con el avance tecnológico lo plantearon como un desafío para que este pueda salir durante mucho tiempo prolongado ya y pueda ser una fuente de energía necesaria a partir de un generador termoeléctrico radiactivo o un motor Stirling que era impulsado por el calor. Y esa era la presentación. Esa es la presentación. Ah, bueno. Sí, no puedo dejar de compartir. ¿Se sigue viendo la presentación? Sí, todavía se ve la presentación. A ver, dejar Súper, de... Brenda. Ay, perdón. Ahora sí. Perdón si me atrasé mucho. No, O sea, perdón si me flayé mucho. yo creo que el libro tiene muchas cosas que nosotros o sea, si las vemos en detalle, son muy interesantes. Por eso era bueno que todos, ¿cómo se llama? Como que aportáramos a este... ¿qué hacemos para la siguiente? ¿Seguimos con esto y terminemos el libro? Porque son no son muchos capítulos. Yo me voy a encargar de 2 más, entre los que estamos, y vamos sacando cosas interesantes. Por ejemplo, lo que encontré yo y después lo googleé y existía. Ya me di ese... Y los chinos son un balazo para comer, pero son un balazo. Sí, eso creo, profe, que eran como paneles solares normales, que yo también hace tiempo había visto eso, pero se ponían como en el suelo nomás. Como pavimento. Sí, Ya. Sí, pero el concepto está que la empresa existía, esa que dice Power, y el concepto era que, claro, está ahí la Tierra, no necesitáis pasar con la maquinita y hacer los paneles solares.
no tienen que fundirlo, llegáis a instalar y nomás, ¿ya? Pero son más resistentes, tienen una característica más diferente. No sé, ¿qué opinan si seguimos con esto hasta que completemos el libro y después tomamos la idea de la Abraham de ya empezar a hacer invitar a alguien para hacer alguna presentación y obviamente con lo que ya vamos a ver y vamos a tener ganado, podemos hacer de interlocutor válido porque yo me considero como estoy recién en primero básico de esto. A pesar de que no sabemos, que uno sabe más que el resto, pero de hecho hoy día me preguntaron, yo le dije estoy estudiando sobre la Luna, no, es que necesitamos saber de Marte. No, dije, no voy a tener que empezar a leer de Marte, porque como está de moda el famoso helicóptero que no voló, ¿ya? Y dicen, oye, ¿es verdad que están en la Luna? Ya empezaron las dudas ya. O sea, que están en el Marte, ese famoso rover que anda dando vuelta por allá. Y uno se pregunta, ¿y por qué no está el rover en la Luna que está más cerca? ¿Quién sabe? A lo mejor Quería viajar más lejos. Porque igual la Marte es mucho más ameno, creo yo, que la Luna. Sí, es por temperatura. Sí, Y de hecho, Marte tuvo agua líquida. Donde claro, aterrizó el rover eran como lugares donde sí, antiguamente, hace millones lagunas. de años, había pasado agua. Y como que se veían como eso, ¿cómo se llama esto? Por donde Cráter, pasó el río, que se sí. notaba en la ropa. Bueno, será nuestro, ¿cómo se llama? Proyección en el futuro. Ya Hay otro, dime, dele nomás, profe. es que ya no verlo tan lejano ya empezarlo a hablar como cotidiano. Uno ni siquiera pensaba en esto, pero ahora ya parece que uno va a tener que empezar a poner algún ojo en esto. Otros Sobre todo. capítulos que le eché el ojito también hablan ¿Mm? sobre las construcciones en la Luna, que eran Sí, como construcciones inflables y ese tipo de cosas. sí. Y de hecho, dentro de uno de esos capítulos, al final de la conclusión decía que si llegaba una lluvia de meteoritos, sería. Entonces, estaban muy interesados, y de hecho yo creo que, no sé si parece que lo mandé al grupo, era un paper sobre la Antártida, o el Ártico. Claro que hablaban de ese tipo de construcciones que se podía hacer allá, pero después también hablaban que tanto la radiación térmica como una lluvia de meteoritos debería vetar esa solución. Bueno, uno de los cráteres que pusiste ahí, el cráter del lado sur, se llama Itaker, que es el nombre que usamos para el proyecto de Moon Village nosotros. O sea, yo lo cogí, lo autopuse, Itaker Miner. ¿Tienen alguna otra cosita, muchachos? No, yo no lo traducí, no tuve tiempo hoy día. No te preocupes, se comprende la situación. Brenda, tú estás haciendo tu ¿cómo se llama? Práctica en la casa sobre minería Sí, minería espacial. espacial. Es que profe, igual al profe este año, no, el año pasado se empezó a interesar harto igual en el tema de Marte, igual eso sí. Ya. Pero ahí ya somos un grupo de 5 estudiantes que estamos haciendo la práctica en ese tema. Uno ve los asteroides, yo estaba viendo la basura espacial, otro está viendo sobre los tratados, las leyes. Ya. Sí, igual. La tesis del Gonzalo era de chatarra espacial. Sí, ahí lo estaba leyendo y De, súper de- interesante, igual como de lo... cómo agarrarla, cómo tomarla en el espacio a alta velocidad. Sí, igual hay muchas cosas. Brenda, ¿tú eres de la Católica Valparaíso? No, de la Universidad Arturo Prat, Ya, de la sede de Iquique, Iquique. sí, la sede central.
ahora en Iquique, cambiando un poquito el tema, hay una, no me acuerdo cómo era la minera, hay una minera que está a la venta, que era una minera grande. No sé si Iquique o Arica, una de las dos. Voy a buscar el nombre. Arica. Sí, que se puso a la venta hace no mucho. Ya, capitales que se quieren salir. En japoneses, en capitales japoneses. La Mitsubishi que quiere vender todas sus cosas. Quiere salir de lo que es minería. Ya, muchachos, los estamos viendo. Ya, con Abraham y Cata nos vemos más seguido, pero hasta la otra semana, Brenda, la misma. Escojan un capítulo y lo mandan ahí por el chat y dicen ya, vamos a hacer tal capítulo. Ya, y seguimos los que estamos nomás, pues. Sí. Ya. Los demás se incorporarán o ya se aburrieron y se salieron ya. Pero el que la sigue la consigue. Vamos a llegar a algún puerto seguro. Mira la luna. Vamos a llegar a la luna. A la foto que pasé. Ya. Chao, muchachos. Nos Ya. estamos viendo. Ya. Ya. Chao. Que estén Que bien. estés bien. Chao, Chao. Abraham, Brenda, Cata. Sí.